Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana de nuestro curso de vía aérea. Gracias por seguir aprendiendo con nosotros acerca del manejo de la vía aérea en el servicio de urgencia. Mi nombre es Michel Rey y voy a traer en este video introductorio donde voy a relatar algunas experiencias que hemos tenido con el manejo de la vía aérea, pero quiero dejar claro este mensaje que está en la presentación que va a marcar la pauta para todos los videos que posteriormente vamos a ver. Tenemos que siempre ver y pensar que el manejo de la vía aérea en urgencia es en vía aérea difícil. Toda vía aérea que tengamos que efectivamente manejar en el servicio de urgencia no la podemos considerar como una vía aérea fácil. Todo lo contrario, es una vía aérea difícil. Tenemos que, como estos escaladores que ustedes ven ahí, prepararnos para cualquier condición imprevista. Los escaladores efectivamente se preparan, ¿no? Sabiendo incluso que las condiciones son buenas del tiempo, sabiendo que efectivamente va a haber sol, ellos igual suben preparados porque saben que las condiciones meteorológicas pueden cambiar, que puede haber un accidente, que efectivamente puede uno de ellos caer herido o va a requerir ayuda. Por lo tanto, saben que si no se preparan bien, de ello depende la vida de cada uno de los escaladores. Pues en el caso de la vía aérea, en el servicio de urgencia, puede que, o sea, en muchos casos, o la mayoría, la vida va a depender, pero del paciente, que nosotros seamos capaces de prevenir cualquier imprevisto que pueda haber en la vía aérea. Y efectivamente miren cada vez que vayan a intubar un paciente o que vayan a manejar la vía aérea por vía invasiva, intubar al paciente, siempre piensen que están en riesgo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nunca es un procedimiento electivo. Muy rara vez hacemos procedimientos electivos. Y sobre todo, también tienen que tomar en cuenta es que no intubamos gente sana. Nosotros, a diferencia de lo que se hace en pabellón, que ojo, los especialistas en la vía aérea por lejos son los anestesistas, eso no le quita o sea, su valor, pero las condiciones por las cuales nosotros intubamos son condiciones que son completamente diferentes y son pacientes que no son seleccionados, que no tienen el pase cardiológico, que efectivamente no fueron evaluados y reevaluados por el especialista y que tuvieron 24, 48, 72 horas de evaluaciones, sino que nuestro paciente es un paciente que tenemos que hacerlo ahora y ya, y es un paciente que generalmente lo estamos haciendo porque si no va a fallecer. Por lo tanto, no siempre en riesgo, no electivos, no sanos. Ahora bien, quiero compartirles más que nada casos en los cuales no se consideró la vía aérea como una vía aérea difícil y no se preparó de forma adecuada, y esto trajo como consecuencia varios sustos. En primer lugar, este caso lo vimos hace aproximadamente 4 años y este es un paciente de 57 años que estaba debutando con una diabetes y estaba haciendo una cetoacidosis diabética. Nosotros cuando llegamos a conocer a este paciente fue un cambio de turno y cuando le tomamos unos gases, los gases llegan así: pH 6,9, una PCO2 de 36 y un bicarbonato en 8. Este paciente no hay que ser un gran conocedor de ácido base para, si ustedes ya sabían por lo que habíamos conversado anteriormente, que mientras más ventile, más CO2 puedo expulsar del cuerpo, y otra cosa que sabemos es que mientras más acidosis metabólica hay, pues una de las formas de compensarlo es botando ácido a través del CO2. Este paciente prácticamente tiene un CO2 normal y un bicarbonato que está muy disminuido y un pH muy disminuido. Por lo tanto, este paciente, su mecanismo de adaptación o su mecanismo para mantener el medio ácido-base no está siendo eficiente. Su ventilación está fallando. Puede ser porque se está agotando, porque efectivamente está comprometido de conciencia, que era el caso del paciente, y por lo tanto eso es una indicación de que nosotros tenemos que intervenir esta vía aérea, porque si este paciente deja de ventilar o sigue sin poder ventilar, este paciente se va a parar. Efectivamente, este paciente es un gran desafío para cualquier médico, porque vamos a ver más adelante que quizás hay que hacer otras cosas antes de efectivamente de intubar a este paciente. Pero bien, empezamos a tratar de mejorar las condiciones y evaluamos la vía aérea y no parecía una vía aérea difícil. El problema fue que, a pesar de que todas las escalas, predictores se aplicaron, y lo hicimos en un ámbito docente, porque yo y otro docente más estábamos, y lo hizo un becado de tercero, el que hizo este procedimiento,
Inmediatamente que hizo la laringoscopía se encontró esto. Y esto, si van a ver más adelante, pero en la clasificación de Cormack, es un Cormack 3. Y esto significa que no se visualizan las cuerdas vocales. Uno puede ver la epilotis, pero no se visualizan las cuerdas vocales. El problema es que tratamos y esperamos un buggy para lograr esto, pero inmediatamente que ya se habían pasado las drogas paralíticas, el buggy no se encontraba en el reanimador y era un lugar donde los buggies eran bien escasos. Por lo tanto, tratamos de intubarlo, pero la persona que lo hizo no pudo y efectivamente el paciente a los 30 segundos empezó a hacer bradicardia. Y este paciente efectivamente se estaba parando. Y se estaba parando porque este paciente, su 36, o sea, su frecuencia ventilatoria que daba esos 36 de CO2, lo mantenía vivo. Y nosotros, al no poder seguir ventilando, pues este paciente empezó a parar. Por suerte, mientras aparecía y mientras llegaban las mejores condiciones para este tipo de vía aérea, empezamos y nos retiramos y empezamos a ventilarlo con la bolsa mascarilla y la situación se revirtió. Después apareció el buggy y efectivamente pudimos intubar. Pero esto era un paciente cuyos predictores de vía aérea difícil eran prácticamente, desde el punto de vista anatómico, ojo, desde el punto de vista anatómico, eran prácticamente nulos. Pero era un paciente en el cual no podíamos fallar. Porque este paciente, si cuando le quitáramos la mala compensación que tenía, que era su compensación, este paciente se iba a parar. Por lo tanto, este paciente debíamos haber estado preparado en todo momento para lograrlo, a pesar de que los predictores nos habían dicho que no había problemas. Este otro paciente que yo era residente todavía de primer año y estaba en el hospital cuando había un paciente alcohólico que había consultado muchas veces y que estaba hace 3 días en el servicio de urgencia porque había presentado un episodio de hematemesis y melena, pero no había tenido más hematemesis. El paciente estaba con una encefalopatía importante, así que cuando bajó el endoscopista y logramos conseguir la endoscopía, que había sido bien difícil, el endoscopista nos pidió de favor que lo intubáramos. ¿Por qué? Porque estaba muy comprometido y tenía riesgo de aspiración, por lo tanto él prefería que lo hiciéramos intubado. Bien, acá, si el endoscopista pedía eso y era algo que era necesario, nosotros efectivamente llevamos al paciente a un lugar donde teníamos al reanimador y ahí procedimos a hacer la secuencia rápida de intubación. El paciente no comía hace 3 días, estaba en régimen cero, así que tenía un estómago más que vacío y nosotros pensamos eso. Además de esto, el paciente fue evaluado y fue visto también por el equipo de anestesia porque querían hacerlo en pabellón. Pero el equipo de anestesia no tenía pabellón porque los pabellones de urgencia eran limitados. Igual había considerado que el paciente era de riesgo por su enfermedad, pero que anatómicamente no parecía tener ningún predictor de vía aérea difícil desde el punto de vista anatómico. Así que procedimos nosotros para hacer el procedimiento en el reanimador y cuando paralizamos al paciente y hicimos la laringoscopía, pues lo que salía era de la vía aérea, de la boca del paciente, era muy similar a esta famosa película. Que por favor díganme que la conocen. La vía aérea estaba llena de sangre por todos lados. Era bien complejo visualizar la vía aérea. Este paciente se trató de aspirar y resulta ser que en el lugar donde hicimos esto no existía en el servicio de urgencia sonda Yancagua. Solamente existían sondas nasogástricas para aspirar, lo cual hizo que era insuficiente para aspirar la cantidad de sangre que salía. Este paciente, a pesar de que nos retiramos y tratamos de ventilarlo con bolsa mascarilla, hizo un paro y desgraciadamente este paciente falleció. Cuando hicimos un debriefing de lo que había sucedido con este paciente, nos dimos cuenta que las condiciones de preparación no eran las mejores. Por lo tanto, este paciente efectivamente, si nosotros, a pesar de que no tenía un score predictivo de vía aérea difícil, era un paciente sumamente de riesgo. Por lo tanto, era un paciente que había que tomar las mejores condiciones y si no la tuviéramos, no la teníamos en el servicio de urgencia, era un paciente que debía esperar a tener un lugar de mejores condiciones. Bien, vamos a pasar a otro caso, y este fue un caso con un final mucho mejor.
y era un paciente joven de 27 años que llegó debido a que estuvo involucrado en un accidente de tránsito. Él era un paciente que conducía una motocicleta y que llegaba con un TEC moderado, así que se decidió para traslado hacer una intubación, una secuencia rápida de intubación, porque en el lugar donde llegó no tenía neurocirugía y tenía que ser evaluado por neurocirugía. Cuando se hizo la secuencia rápida de intubación, nos dimos cuenta que tenía esto, y ahora resulta que este caballero tenía un moldadientes cuando tuvo el accidente. Anatómicamente, externamente se veía bien, no tenía lesiones en boca, no tenía lesiones en los incisivos, no parecía haber nada, pero tenía un moldadientes metido y atravesado en la vía aérea que no dejaba pasar el tubo. Por suerte, a pesar de esto, nosotros teníamos una pinza Magui en la mano y estaba en el set de vía aérea. Por lo tanto, retiramos esto bastante rápido y se pudo intubar. Pero era un paciente que, a pesar de que sus predictores estaban buenos y que no parecía que haber nada malo, este paciente de todas maneras iba a ser una vía aérea difícil. Tuvimos este otro paciente que vamos a llamarlo Freddie Mercury. ¿Por qué? Porque este paciente tenía una retrognatia y además de esto tenía unos incisivos muy prominentes. Y pensamos, y de hecho nos alarmamos esto porque teníamos que intubarlo, el paciente tenía una neumonía grave. Pura coincidencia. Y cuando hicimos la secuencia rápida de intubación, todos estábamos muy preocupados. De hecho, le pedimos al cirujano que estuviera cerca. Armamos todo el campamento para lograr y todas las condiciones, las mejores cosas que teníamos para tener plan A, B, C, D, E y hasta J. Y cuando hicimos la laringoscopía, vimos que efectivamente tenía las mejores condiciones del mundo para hacer una laringoscopía. Por lo tanto, fue un paciente que intubamos de forma bastante expedita, no hubo ninguna complicación y no necesitamos tener más, o sea, no necesitamos usar más ninguno de los planes, a pesar de que sus predictores efectivamente daban como que era un paciente que nos iba a dar problemas por una vía aérea difícil. Y para terminar, así que este paciente, a pesar de que tenía todo el hábito externo, al mirarlo, de que podría tener una vía aérea difícil, este paciente resultó que no lo tenía. Bien, para terminar, les voy a contar un caso que me sucedió a mí, y fui yo el que estuvo involucrado, el que yo le hice la secuencia rápida de intubación. Y era un paciente de 58 años, que además estaba en hemodiálisis y que efectivamente vio un motivo de consulta disnea. Está hipertenso, uso musculatura accesoria, no toleraba el decúbito, crépitos en marea montante, todo lo que parecía un edema pulmonar agudo. Así que inmediatamente, a mí me encanta el edema pulmonar agudo, si alguno me conoce sabe que es una de las cosas que más me gusta tratar en el servicio de urgencia. Así que partí con mi nitroglicerina, intenté con la ventilación mecánica no invasiva, todo lo que hacemos con el edema pulmonar agudo cariogénico. El problema es que a este paciente no le fue bien. Este paciente seguía comprometido de conciencia, seguía muy hipoxémico, un paciente que no estaba respondiendo bien a pesar de altas dosis de nitroglicerina, a pesar de que estábamos usando presiones del ventilador no invasivo, estábamos usando presiones elevadas, y el paciente seguía con hipoxemia, seguía hipoxémico, y efectivamente decidimos que había que intubarlo, que mejorar las condiciones y que intubarlo porque este paciente no se estaba agotando desde el punto de vista de su mecánica. Así que lo que usamos fue que mejoramos las condiciones de oxigenación, usamos un poco más de fracción inspirada de oxígeno, tratamos de elevar el EPAP lo más que pudimos para darle PIP y hicimos todo, administramos los medicamentos y cuando voy a hacer la laringoscopía me encuentro con esto y literalmente fue esto, era la vía aérea estaba llena de espuma, no podía visualizar. Una vez más estaba en el mismo sitio del otro caso donde no existe sonda Yankauer. Por lo tanto, trataba con la sonda nasogástrica y la aspiración de aspirar y aspirar y aspirar y aspirar, pero salía cada vez más espuma de la boca. Y efectivamente, a pesar de que este caballero no tenía ningún predictor de vía aérea difícil, pero su condición fisiológica sí lo era, este caballero hizo una bradicardia que se pudo resolver rápidamente con la bolsa mascarilla, pero que pasamos un gran susto por no tener las condiciones ideales como una sonda de aspiración que estaba al alcance de subir a pabellón. Y era algo que no teníamos cómo
como dato en el servicio de urgencia en ese lugar. Por lo tanto, aprendimos que a partir de ese momento siempre estos pacientes teníamos que tener una sonda de Ancover. Elevábamos la solicitud, hicimos todo para la dirección del centro y por suerte en estos momentos ya tenemos y ya se instauró como política, como cultura local, que en el reanimador, sobre todo a la hora de hacer una secuencia rápida de inducción, hay que tener una sonda de Ancover. Y forma parte de los elementos que tenemos que tener preparados para estas eventualidades. Por lo tanto, no hay nadie que dé mejores consejos que Yoda. Y Yoda les dice que toda vía aérea en urgencias es difícil. No se les olvide, no, no tomen no lo tomen a la ligera. A pesar de que se vea bien, de que sea el paciente ideal, de que estamos confiados porque hemos hecho varios procesos, no se olviden que toda vía aérea en el servicio de urgencia es difícil, porque no intubamos gente electiva y porque no intubamos pacientes sanos. Por lo tanto, siéntanse con riesgo, tomen precauciones, hagan bien el procedimiento. Bien amigos, bienvenidos a esta semana, espero que la pasen bien y nos vemos en un próximo video. Chao.